Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con lo que sería nuestra operación del producto vectorial. Para ello vamos a considerar dos vectores, los vectores U y vector V. La operación del producto vectorial está restringida estrictamente a vectores en 3 dimensiones. A diferencia de las otras operaciones que habíamos visto que se podían extender a una n-dimensionalidad, el producto vectorial solamente se va a poder hacer con vectores en 3 dimensiones, es decir, vectores con 3 componentes. Y la operación se representa a través de U cruz V. Esa es la razón por la que algunos otros autores al producto vectorial también le llaman producto cruz, porque el operador que se utiliza para representar la operación pues es justamente esa crucecita. Y se va a obtener o se va a resolver el producto cruz al desarrollar este determinante. Le pongo esta nota porque pues realmente no es un determinante, porque necesitamos que todas las entradas o que todos los elementos fueran números reales y no lo van a ser, pero se resuelve de manera similar que un determinante por el método de expansión en cofactores. Entonces, aquí está representada la operación del producto vectorial o producto cruz, como le quieras llamar. Y se resolverá un determinante, el cual necesitamos ser muy específicos con las posiciones de los elementos. Para empezar, en el determinante, que es un arreglo de 3×3, siempre el primer renglón tendrá los vectores unitarios canónicos estándar, es decir, los vectores I, J y K. Por eso les decía que no era realmente un determinante, porque el primer renglón no son números reales, son nuestros vectores. Pero para fines prácticos funciona igual. En el siguiente renglón, en el renglón número 2, vamos a colocar las componentes del primer vector que hayamos enlistado en la operación. Si yo puse la operación U cruz V, entonces primero pondré las componentes de U y luego en el tercer renglón voy a poner las componentes de V. Y las componentes van a ir en el orden respectivo. Componente en X, componente en Y y componente en Z. Ya una vez que lo tengo resuelto, se sugiere resolver por el método de expansión en cofactores. El método de expansión en cofactores es el siguiente. Vamos a utilizar los elementos del primer renglón. Esos van a ser los coeficientes de nuestros cofactores. Entonces, voy a utilizar o voy a generar el cofactor que se produzca de eliminar el primer renglón y la primera columna. Y me quedan nomás estos 4 elementos. Ese es mi primer cofactor. Entonces, tendríamos nosotros, el primer cofactor tendría a los elementos U2, que es la componente en Y, U3, que es la componente en Z, B2 y B3. Y ese cofactor va a estar multiplicado por este primer elemento, por el elemento I. Luego le voy a poner un signo menos. Recuerden que el menos se va alternando por las posiciones que cubren los elementos. Ahora voy a generar otro cofactor, pero ese cofactor se produce al quitar renglón 1, que es donde está J, y columna 2. Entonces me van a quedar estos 4 elementos. Ese es mi cofactor. Y nos quedaría acá. Tendríamos ahora U1, U3, V1, V3. Y eso ahora va a estar multiplicado por J. Estos son vectores. Y por último, un signo más. Y recordarán de álgebra lineal que esto, pues los signos se van alternando. Empiezan un signo más, luego un signo menos, luego un signo más. Y si hubiera más elementos
que no los va a ver, puede ser un signo más, un signo menos, un signo más, etc. Nosotros vamos a llegar a estos 3 elementos porque está restringido a 3 dimensiones. Ahora, ¿qué cofactor se va a generar? Pues el que salga de quitar la columna 3 y renglón 1. Entonces tengo estos 4 elementos. Y tendríamos el cofactor U1, U2, B1, B2. Y ello se va a multiplicar por K. Luego ya sabemos que estos cofactores pues simplemente se resuelven realizando la resta de los productos. Los que bajan en la diagonal principal menos los que bajan en la diagonal contraria. Y realmente lo que estás obteniendo al resolver el producto cruz es un vector que está expresado como una combinación lineal de los vectores unitarios canónicos estándar. O sea, tú no sabes cuánto vale esto porque no lo hemos realizado, pero eso es un escalar. Vamos a llamarle A. Entonces será a veces el vector I. Esto que aunque no lo hemos resuelto, también se sabe que será un escalar, pues me va a dar el múltiplo escalar del vector J. Y finalmente este otro cofactor, que también resulta en un escalar, pues me va a dar el múltiplo escalar del vector K. Es un vector en 3 dimensiones. Y tiene la característica, que es uno de los detalles más importantes del producto cruz, de que será perpendicular o ortogonal, si lo quieres llamar así, tanto al vector U como al vector V. Recuerden que cuando hablamos de la ortogonalidad entre vectores, pues entre ellos se debe de cumplir que su producto punto tiene que ser 0. Al vector que resulte del producto cruz, si yo hago el producto punto con U, dado que son ortogonales, pues el resultado me debe dar 0. Y lo mismo debería de esperar si el vector producto cruz lo hago en producto punto con V, pues también me va a dar 0. Porque justamente la interpretación geométrica que nos da el producto cruz es esa. Si yo tengo estos dos vectores que son U y V, el producto cruz es otro vector, pongámoslo aquí, que va a tener la característica de estar a 90 grados tanto del vector U como del vector V. Es decir, ahí está la ortogonalidad que se menciona. Y pues realmente es bastante sencillo calcularlo. Esto no es para nada una fórmula, o sea, esto que está aquí arriba. Eso es un procedimiento que pues habremos de hacer de manera pausada para evitar errores. Y vamos a ejemplificarlo en este otro caso. Vamos a considerar que nosotros tenemos los siguientes vectores. Digamos que el vector U tiene las componentes 1, 2, 3 y que el vector V pues tenga las componentes 2, menos 1, 1. Y lo que nos están pidiendo en este caso es calcular U cruz V. Adelantándonos un poquito al producto cruz, no tiene la propiedad conmutativa. O sea, U cruz V no es lo mismo que V cruz U. Por eso especificamos nomás esa única operación. Vamos a resolverlo entonces. Esta es mi operación y voy a tener que formar un determinante. Siempre dijimos el primer renglón son los vectores unitarios canónicos estándar. I, J y K. Eso no va a cambiar, siempre van a ser el primer renglón. Lo que pudiera cambiar dependiendo de la operación son el renglón 2 y 3. Y eso está en función de qué elementos tenga aquí.
el primer vector siempre va a ser el renglón 2 y el siguiente vector será el renglón 3. Así que ahora en el renglón 2 voy a poner las componentes de U. 1, 2 y 3. Y finalmente las componentes de V, que son 2, menos 1 y 1. Con eso se forma el determinante y ahora lo vamos a resolver. Vamos a empezar quitando primer renglón y primera columna. Y me quedan esos 4 elementos. Entonces mi cofactor sería 2, 3, menos 1 y 1. Y eso lo voy a multiplicar por el vector i. Luego le voy a poner un signo menos. Ahora, ¿qué elementos voy a quitar? Voy a quitar columna 2, renglón 1. Y me quedan los elementos 1, 3, 2 y 1. 1, 3, 2 y 1. Y eso lo voy a multiplicar por j. Luego un signo más. Otro cofactor. Solo que ahora en ese cofactor voy a quitar tercer columna y primer renglón. Y me quedan los elementos 1, 2, 2 y menos 1. Y esto va a multiplicar al vector k. Y ya lo único que tengo que hacer pues son las operaciones de esos cofactores. Recordamos, estos cofactores de 2 por 2 se van a resolver multiplicando estos elementos, que me va a quedar 2 por 1, 2, menos lo que resulte de multiplicarlos ahora en la diagonal contraria. Y ahí tendríamos 3 por menos 1, me queda menos 3. Y eso sería lo que vale la componente en i. Luego tendríamos para la componente en j, mismo procedimiento. En la diagonal principal, 1 por 1, 1, menos elementos que viajan en la diagonal contraria, 3 por 2, 6. Eso es la componente en j. Y por último tendríamos 1 por menos 1, menos 1, menos, porque siempre es un menos entre las dos diagonales. Ahora los que van en esta otra diagonal, 2 por 2, me queda 4. Y eso es mi componente en k. Al final, pues simplemente me va a quedar 2 menos menos 3, son 5i. Luego menos 1 menos 6, 1 menos 6 es menos 5. Por este menos se hace positivo, 5j. Y luego acá tendríamos menos 1 menos 4, me va a quedar menos 5 en k. Y es simplemente coincidencia que los valores hayan quedado iguales. Esto es exactamente lo mismo a representarlo como 5,5, menos 5. Nosotros hemos trabajado con esa representación vectorial a través de sus componentes y en álgebra lineal ustedes acostumbraban a representarlos como esa combinación lineal. Es indistinto. Ese sería nuestro resultado. Ahora, lo único que podríamos hacer adicionalmente sería comprobar que la perpendicularidad se cumple. Esto no es necesario, no es parte del producto cruz, pero quiero aprovechar que ya lo hicimos para resaltar esa característica. ¿Qué voy a hacer? Voy a confirmar estos dos productos escalares. Primeramente, el producto punto entre el producto cruz y el vector u, y luego posteriormente el producto punto con el vector v. Y en ambos casos me tiene que dar 0,
porque este vector 5, 5, menos 5 es perpendicular tanto a U como a V. Vamos a ver si es cierto. En el primer caso, tenemos nuestro vector 5, 5, menos 5, producto punto con 1, 2, 3. Recordamos la operación en los videos anteriores, se multiplican componente por componente y se suman. Entonces tendríamos 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y menos 5 por 3, menos 15. Sumamos y sí, efectivamente resulta en 0. Ahora haríamos el otro producto punto. Pero ahora con el vector 2 menos 1, 1. 2 menos 1 y 1. Multiplicamos las respectivas componentes. Recuerda, es 5 por 2, nos queda 10. Luego 5 por menos 1, nos queda menos 5. Y finalmente menos 5 por 1, menos 5. Sumas y vuelve a quedar 0. Bien, estamos comprobando que efectivamente este vector es ortogonal tanto a U como a V. Luego abordaremos las propiedades que tiene este vector y las interpretaciones geométricas adicionales que le podemos dar.